Bienvenidos a un espacio de reflexión, en el que queremos resaltar el dilema ético en tiempos de pandemia. el cual vamos a desarrollar entre mi compañera Angélica María Herrera Medina y quien les habla, Ana María Neus Ospina. Desarrollaremos nuestro podcast a partir de un documental de National Geographic en el que nos explican en qué consiste el COVID-19 y el libro Sopa de Yuham a partir de la reflexión del químico y filósofo español Santiago López Petit. Partiendo de la definición de ética y moral, analizaremos el concepto de pandemia y lo relacionaremos de acuerdo a las visiones y manejos que han adoptado algunos de los países a lo largo de este confinamiento. Para este tema tendremos en cuenta estadísticas y algunos comunicados de la OMS y una reflexión que hizo el señor Antonio Guterres, el cual es el secretario general de la ONU, desde el imperativo moral de la pandemia que estamos viviendo. La definición de ética es la disciplina que estudia los fundamentos de las leyes morales siempre que hayan pasado por una razón pura, teniendo en cuenta que es un acto individual y subjetivo. En este punto es importante tener en cuenta la definición de moral, cuya conexión con la ética nos permite afirmar que es el conjunto de normas, miedos, creencias y tabúes que guían tanto nuestras acciones como el juicio que emitimos de los demás miembros de la comunidad, lo cual es relativo a la identidad de cada ser humano, es decir, es aquella brújula que guía nuestro norte y amplía el horizonte de nuestros sentidos. Para entender un poco más el tema de la pandemia, nos referiremos a un documental que nos brindará información sobre este virus. El COVID-19 hace parte de un tipo de virus que tienen diferentes cepas, es decir, diferentes tipos. 4 de estos causan enfermedades menores como un resfriado común, mientras que otros han provocado impactos mucho más devastadores como lo fue el SARS y el MERS. Los coronavirus son de tipo zoonótico, lo que significa que se transmiten de animales a humanos. A finales del año 2019 surgieron informes de un nuevo brote de coronavirus relacionado con casos de neumonía en un mercado de vida silvestre de Wuhan, China. El COVID-19 es una enfermedad causada por este nuevo coronavirus que se extendió por todo ese país en cuestión de semanas y luego se extendió por todo el mundo. Para el 11 de marzo se informaron más de 118 casos en más de 110 países, con una propagación significativa en Italia, Irán y Corea del Sur, con 4.200 muertes por todo el mundo. En este momento, la Organización Mundial de la Salud calificó a COVID-19 como una pandemia mundial. Todavía nos queda mucho por aprender sobre el COVID-19. Lo que sí sabemos es que, como otras enfermedades respiratorias, se propaga a través de pequeñas gotas, saliva o mucosidades que una persona infectada arroja cuando tose o estornuda. Y también se pueden propagar a través del consumo accidental de materia fecal. De acuerdo a estas definiciones, podremos comprender la posición que tiene el autor del escrito El coronavirus como declaración de guerra, Santiago López Petit, el cual nos plantea una reflexión en torno a las desigualdades y al control en los tiempos de pandemia. El autor nos brinda una reflexión en cuanto al hábito constante del lavado de manos, como una utopía para reflejar las desigualdades y el control exagerado que muchos países han tomado para ocultar muchas otras problemáticas que aquejan a la sociedad. Entre estos, la desnutrición, el desempleo, la informalidad laboral, la pobreza extrema, entre muchas otras problemáticas. Este análisis nos ha permitido entender esta pandemia más allá de un simple virus. En nuestro concepto también ha sido una manera de ocultar, sin desmeritar su importancia, otras situaciones que aquejan a la humanidad, desde un profundo desconcierto de desigualdades y desasosiegos que impiden hoy ver la realidad de muchos otros seres humanos callados por la violencia, la corrupción y la falta de dignidad, que han sido sinónimos de vulneración en varios estados como Yemen, donde mueren 10 niños al día por desnutrición. Como muy bien expone el autor referido, cada sociedad tiene sus propias enfermedades y dichas enfermedades dicen la verdad acerca de cada sociedad. Y para ello no debemos menospreciar el trabajo realizado hacia el control de esta pandemia por una sociedad como la de Wuhan que, a pesar de ser el epicentro, logró tomar medidas de choque para combatir este virus, y ver el otro extremo, que sería Estados Unidos, con una neutralidad y una imponencia de privatización en su sistema que horroriza y agudiza aún más esta pandemia. Esto porque muchas personas no tienen acceso a un sistema de salud público.
El capitalismo desbocado, que hoy nos intenta acercar hacia una seguridad, terminará siendo una herramienta más de control, que aunque necesaria en algunos aspectos, también incontrolable en otros, lo cual no consideramos que va a sorprendernos, pues en términos del autor es una forma esencial de imponer un estado de excepción normalizado, cuyos efectos son el hincapié más alto de desigualdad, en cuya lógica solo aparece aquel concepto de funcionalidad y allí aquel silencio profundo que imaginamos por nuestra ventana. Lo anterior lo ha resumido el autor en una parte, el cual nos permitimos tomar en consideración para tratar de comprender aún más el sistema de algunos estados. La movilización total es sobre todo una guerra, y la mejor guerra porque permanece invisible, es aquella que se libra en nombre de la vida. He aquí el engaño. Esta parte produce en nosotras varias preguntas que nos han aquejado a lo largo de este confinamiento. Preguntas tales como ¿quién y bajo qué motivación nos ha ocultado bajo un terror la magnitud de esta pandemia? ¿Qué realidades se han ocultado bajo esta pandemia? ¿Quién se ha beneficiado a partir del sufrimiento de los millones de personas que enfrentan este virus? Y sí, quizás somos un poco incrédulas, pero consideramos que el modelo económico que se imparte como sombra de guerra ha sido un sistema de control en el horror de esta pandemia. Ese horror en los campos de insurgencia que despliega una guerra entre la población ciega y aficionada, cuyo objetivo parece ser la protección de nuestra vida, pero es solo un instrumento materializado por pasos lógicos, que nos hace pensar en una necesidad de ese estado supresor. Tomando en consideración aquel fin legítimo y ético con el que los estados han actuado, no solo para controlar el virus, sino también para autorregular todas las problemáticas que se han arraigado a lo largo de la pandemia, la mayoría de países no tenían un modelo de prevención para esta situación en la que nos sentimos desprotegidos, sentimos que nuestras creencias y nuestras leyes morales han interferido no solo en el actuar de nuestras familias, sino que también el dilema ético que tenemos entre salir y generar un ingreso para la alimentación de nuestras familias y las necesidades básicas del hogar, o salir y poder contagiarnos y quizás poner en riesgo la vida de nuestros familiares. Pues debemos entender que en países como el nuestro, en el que muchos de los ingresos son del trabajo diario, llegará un momento en el que ponderaremos nuestra salud con el de nuestras necesidades básicas, y allí lo que inferimos desde nuestras creencias, tabúes y miedos, pues no siempre actuamos conforme a lo que pensamos, sino que a veces se genera ese sentir de necesidad o ese instinto de bienestar aún más cuando éste interfiere con el de nuestros familiares. Todo lo anterior lo podemos tomar como aquel horizonte ético que nos permite emplear nuestro sentir moral, debido a que nos hemos visto desorientados porque ha sido una situación que nos ha alejado en cierta forma de nuestra zona de confort, pero fuera de todo lo negativo, podemos decir que también ha sido una manera de trascender, de tomar en consideración la solidaridad colectiva. El dejar un poco al lado el actuar automático y actuar conforme a lo que se requiere para protegernos los unos a los otros ha sido también una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, de compartir en familia, de darnos la oportunidad de sentir y recordar nuestra esencia, nuestros principios y valores que tal vez por el día a día hemos dejado en un segundo plano. Y como lo establece Antonio Guterres, el COVID-19 está amenazando a toda la humanidad y unidos debemos luchar. Debemos acudir a la ayuda de los más vulnerables. Millones de personas no pueden protegerse. Se trata de una cuestión de solidaridad básica. Es un imperativo moral y es de interés de todos, y es una parte crucial para ganar esta lucha. Agradecemos ese espacio de información y reflexión que se nos ha permitido en la Academia. Esperamos haya sido un espacio agradable, teniendo presente que nos volveremos a ver pronto. Gracias de parte de mi compañera Angélica Herrera y quien les habla, Ana María Neusa.